A STEM School in a Box production. Bueno, pues mira, Diego, voy a intentar explicarte hoy un poco el proceso de comunicación en redes, ¿vale? Y te voy a poner primero un poco en un contexto histórico, ¿vale? Para que podamos entender este modelo de capas. Los primeros sistemas operativos, bueno, realmente los primeros ordenadores que usaban sistemas operativos no usaban redes. Entonces eran sistemas operativos monousuario, ¿vale? Entonces no había nada de internet, ¿no? Efectivamente, no había necesidad de que un ordenador se conectase a nada. Eran equipos que no se conectaban a ningún tipo a ninguna red y por lo tanto operaban en un entorno en el que estaban completamente aislados. Los primeros sistemas operativos que van orientados a integrarse en redes eran pequeñas redes, fundamentalmente eran redes corporativas, ¿vale? Donde teníamos la necesidad de conectar ordenadores en una red aislada. No se conectaban tampoco a una red, pero se conectaba a una red local donde podíamos optimizar los recursos. Por ejemplo, el uso de impresoras o a la hora de compartir algún recurso, el estar en red nos facilitaba esas tareas, pero siempre dentro, en el contexto de que era una red local, en una ubicación, en un edificio. Evidentemente, si ya hay sistemas operativos que tienen que integrarse en redes, pues esos sistemas operativos tenían que incorporar tecnología de red. Y en este caso... Entonces, había redes pero nada de internet. Efectivamente, las primeras redes eran corporativas, eran redes de local y esas redes estaban sin conectar entre sí. En ese contexto, los sistemas operativos ya llevan soporte de red y llevan cada fabricante de sistemas operativos pues tenía una suite de protocolos hechos por ellos, basados en propiedad. Por ejemplo, un sistema operativo en red muy popular en aquella época era Nobel, que utilizaba un protocolo de comunicaciones propietario llamado IPX-SPX. Luego Apple usaba el protocolo Appleton y Microsoft pues, usaba NetBEUI. El problema que eso tiene era pues, que estábamos generando sistemas operativos con protocolos que no permitían entre sí comunicar porque no estaban desarrollados bajo una misma pauta, no estaban como un estándar. Si tú tenías una red, tenían que ser todos los ordenadores iguales. O en este caso, como habríamos en la analogía, si tú tienes una persona que habla inglés, la otra habla alemán, entre medias había que poner un interlocutor que pudiese hablar los dos idiomas. Pero eso en redes, que se llama Gateway, supone un coste enorme porque traducir conversaciones simultáneas en dos idiomas da mucha latencia. Entonces, cuando el número de dispositivos que tienen que intercambiar datos en dos lenguajes a través de un intérprete hacía el proceso muy lento y a su vez esa máquina o esas máquinas que actuaban como Gateway tenían un alto costo. Entonces, en ese contexto histórico en el que los fabricantes de sistemas operativos que empiezan a trabajar en redes, cada uno lleva su propia suite de protocolos y hace incompatible la comunicación, pues una organización de estándares decidió sacar un modelo abierto de comunicaciones llamado OSI, que intentaba que fuera un modelo de capas, un sistema de capas que explicase cómo se brinda la comunicación y que eso fuera un patrón para desarrollar nuevos protocolos bajo ese patrón y fueran comunes. Tipo un idioma internacional. Correcto, como si fuera en esa iniciativa con Europa sobre el tema del Esperanto, ¿no? Pues en este caso era como un modelo de capas, por eso se llama sistema abierto de comunicaciones, porque no pretendía que eso fuera una suite de protocolos en particular. Eso lo que era un poco cómo se divide la comunicación en fases, explicar qué pasa en cada capa o en cada fase y que los fabricantes de sistemas operativos, siguiendo ese patrón, generasen protocolos comunes para que no tuviesen ese problema. En ese contexto, la Organización de Estándares Europeo, internacional, la ISO, fue la que desarrolló ese modelo. Su pretensión es que fuera un patrón para desarrollar protocolos comunes. Al final fue más un modelo pedagógico para explicar la comunicación, porque la verdad es que la ISO no tuvo, con ese modelo abierto de comunicaciones, el éxito que pretendía, y es que fuera un patrón de desarrollo para otros fabricantes. ¿Pero ahora todos los ordenadores hablan el mismo idioma o no? Pues mira, ahora todos los ordenadores hablan el mismo idioma porque hablan el protocolo que se usa en Internet. Paralelamente a esto que te he contado, en ese contexto histórico, donde teníamos los primeros sistemas operativos que trabajaban con protocolos de redes de propiedad basados en fabricantes, estaban haciendo Internet. Y en Internet se desarrolló un protocolo para trabajar en redes globales, que era el TCP/IP. Es decir, que paralelamente teníamos el TCP/IP en Internet, pero claro, evidentemente Internet no es como ahora. Era una pequeña red ARPANET que unía universidades, que fue desarrollado por el Departamento de Defensa porque su intención era desarrollar una red militar, estratégico-militar, pero usando ese modelo y esa tecnología se empezaron a unir las universidades americanas y nació lo que era la ARPANET.
En ese contexto, TCP ya era el protocolo usado en redes, en Internet global. Y en las LANes corporativas o en las LANes de empresas se usaban los protocolos basados en propiedad. Y entre medias nació este modelo holístico de capas para describir la comunicación. Al final, que se ha impuesto ha sido TCP/IP. Es decir, como la red de Internet ha sido una red global y usaba ya TCP/IP heredado, pues lógicamente todos los fabricantes lo que hicieron es, en vez de adoptar el modelo OSI para desarrollar nueva suite de protocolos, adoptaron el TCP/IP como protocolo para usar tanto en redes corporativas como en Internet. Claro, reutilizaron lo de Internet para sus propias redes. Efectivamente. Entonces, todos esos sistemas operativos que incluían Nobel, Apple o Microsoft, con sus propias pilas de protocolos, adoptaron TCP/IP como protocolo tanto en LANes como a la hora de ir a Internet para no tener que desarrollar en nueva suite y simplemente usar un protocolo que funcionaba y que estaba diseñado por una red global. Follow the rest of this story.